ves, yo no estoy, me ha sacado, me dice, me parece que ya, no, yo no le he sacado, sino que simplemente veía que alguien no dictaba y yo le he puesto a esa persona. Entonces, empezamos. El título de esta parte lleva como título Fisiopatología de las vías urinarias, receptores. Ahora le voy a decir por qué receptores. Entonces, pero antes una pequeña historia, cómo ha evolucionado la vejiga de la época en que la vejiga lo utilizaban los animales para poder respirar en vez de branquias. Utilizaba la vejiga. Hasta la actualidad que se conoce la función vesical, muy importante. Entonces, acá tenemos un pez, miren, está a la vista, conocido como pez erizo. Y que este animalito vive en Mesopotamia. Entonces, tiene la capacidad de defenderse de los depredadores, tomando una forma muy especial y como lo ven acá, lo que está acá en forma esférica, con púas paradas, en forma redonda, acá está la boca del animal, los ojos acá. Pero esta es la posición que toma esta especie con la finalidad de protegerse de los depredadores. Algunos animales se apuntan, tienen veneno, entonces los depredadores ya saben que esto no es una presa fácil, deliciosa, ¿no? Sino que pueden terminar si tratan de comerlo. Entonces, acá dice que el cuerpo toma sustancia nutritiva de los alimentos y los convierte en energía. Deja productos de desechos en el intestino que va en las excretas, sangre, la urea, creatinina, como los humanos. Lo de las vías sanguíneas se eliminan a través de las vías urinarias y a través de su fisiología, transporte, almacenamiento y eliminación. Esto es como sucede normal en la actualidad. Pero también hay que tener en cuenta que han tenido otras funciones la vejiga. Una función protectora, que a la que acabo de mencionar, una función protectora. El pez erizo, para defenderse de los depredadores, hincha el cuerpo como un globo para poner erectos sus púas. Para esto traga agua. Algunas especies, otros lo hacen tragando aire, volviéndose redondo, como una pelota, aumentando su tamaño. Esto es posible porque tiene un conducto neumático que conecta la vejiga con el exófago. Entonces, cuando ve el peligro, ahí de inmediato se envía aire o agua a la vejiga, toma la forma de todo el cuerpo, para las púas, entonces se defiende. Por un lado. Por otro lado, en África, en un lugar llamado Uganda, los leones machos demarcan sus territorios, orinan cada 30 metros, cada vez que lo hacen, se moja las patas con orina. Pero esta orina tiene una hormona, la feromona, y con ellos impregna el suelo con feromona, marcan el terreno, caminando, con las patas mojadas y trazando líneas de combate. Y siempre lo hace así. Por eso que ningún animal se atreve a pasar esa línea de combate, así sea otro león o una hembra, o puede ser una hiena, pero siempre respetan
el trazado, la demarcación del área en que viven. Tiene una función natatoria, también en algunas especies, estoy hablando siempre de la vejiga, una función natatoria. Debido a su densidad, los peces deberían hundirse, pero están dotados de un órgano hidrostático, que es la vejiga natatoria. Es más, la vejiga absorbe la diferencia de presiones. ¿Qué cosa sucede? Cuando el animal quiere sumergirse, pues llena de agua la vejiga, se vuelve más denso y se hunde. Y cuando quieren salir, botan el agua, se llenan de aire y ascienden. Esa es la función hidrostática, esa es la función natatoria. Entonces, y ustedes ven que como los pescadores, cuando atrapan sus peces en sus redes, cuando los suben, no los suben a velocidad, no los suben rápidamente. Entonces las mallas lo van ascendiendo poco a poco. Y ahí es donde llevan atrapados todos los peces. Entonces, si lo hacen a velocidad, lo hacen a la ligera, estos animales terminan vomitando todos sus vísceras, todos sus intestinos a través de la boca, y así la gente no lo quiere comprar. Entonces, tienen que prácticamente amortiguar la diferencia de presiones a través del trayecto en que son sacados del mar. Después tienen una función amplificadora, la vejiga amplificadora, es decir, tiene como una especie de una función de tambor. En algunas especies, el oído interno está en conexión con la vejiga natatoria a través de los huesos especializados, como tenemos en nuestros oídos. Y son los que tienen oídos más finos, porque la vejiga que se llena de gas amplifica los ruidos que emiten algunas especies. Por ejemplo, el delfín, ¿no? Entonces, el delfín emite ruidos y se comunican los animales a través de, o sea, es utilizado como un medio de comunicación cuando el peligro los acecha. Después, la vejiga también, alguna vez, es la más antigua, la más remota, una función ventilatoria. En algunas especies, la vejiga está en comunicación a través del conducto neumático con el esófago y el ano. Acá lo tienen, miren, ve. Esta es la comunicación que hay, el esófago, el ano. Entonces, esto es evolutivo, porque los peces se han valido de la vejiga para respirar en condiciones de sequías. ¿Cuál es el género? Acá lo tienen. Ustedes pueden buscarlo a través de internet y verán que alguna vez en la vida la vejiga ha sido utilizado como medio, como branquias para poder captar el oxígeno y vivir. Entonces, en época de sequía. Y eso no es nada. También la vejiga ha sido utilizado por mucho tiempo. En el primer mundial que hubo en el Brasil, utilizaron prácticamente una vejiga o un bladder, como en inglés, ¿no? La vejiga. Y encima le han hecho una cubierta de cuero. Y esa pelota lo utilizaron en un mundial. ¿Se entendió, Francisco, no? Sí, doctor. Ya. Evolución e historia de la vejiga. Los griegos y los romanos usaron vejigas de cerdos infladas. La pelota de cuero más antigua que existe se encontró en 1999 en Escocia. Dice, el balón estuvo hecho de una vejiga de cerdo cocido con una cubierta de cuero. En 1931, el deporte del fútbol fue introducido a nuestro país por marineros ingleses en 1931, que arribaron a las costas del puerto del Callao. Entonces, acá llegaron primero, trajeron la pelota, ellos ya jugaban, ya peloteaban, y nosotros seguíamos con nuestro balón de vejiga
de cerdo, de chancho. Esta es la pelota. Miren, acá tenía estaba el bladder, la vejiga misma con una punta, y que la punta era la uretra, las otras dos puntas de los uréteres eran amarrados y dentro de la pelota. Acá salía por acá y le daban su pasador, ¿no? Un pasador. Y así prácticamente en un inicio se jugó el fútbol. Entonces, pero en aquella época, cabecear una pelota con estos pasadores y que prácticamente con la cabeza descubierta, por eso Lolo Fernández siempre usó su gorra. Entonces, su gorra para protegerse de esta malla, de estas tiras, de esas, ¿cómo se llaman? Pasadores que le pueden rasmear, erosionar la frente. Entonces, por eso, como a mí me gusta el fútbol, estuve leyendo eso y yo se los traigo acá. Es más, solo que le he reducido. Y prácticamente el mundial que hubo en Japón, ya hicieron de otro material, hicieron ya de plástico, dicen, pero ese es el balón que sacaron los japoneses y dieron la forma de esfera. Prácticamente era otra forma de inflado, ya no habían pasadores, y con eso se jugó el mundial del año 1998. Entonces, en Japón, en 1902, lo hicieron. Adelante. Ahora, estudiando las vías urinarias, fisiología de las vías urinarias. La orina del tracto urinario, la pregunta que hacen, ¿está formada? Sí, en su totalidad. Ya la labor de las nefronas, 1 millón cada uno, un poquito más, ¿no? Pero aproximadamente 1 millón cada riñón. Entonces, forman cada unidad forma su orina, pero que sumada en 24 horas es 1,5 litros. Pero está formada en volumen, en composición. Entonces, si está formada, ¿es necesario estudiar el tracto urinario? Me pregunto. Sí, es necesario estudiar el tracto urinario. ¿Por qué? Porque nos permite estudiar los estudios científicos de la vejiga y que se le llama urodinamia en la actualidad. Hay aparatos especiales para esto. Entonces, lo que uno tiene que tener conocimiento de la vejiga. Y por otro, por los avances tecnológicos que se han logrado en la historia de la vejiga. Entonces, ¿qué avances tecnológicos? Entonces, en los antiguos personas, pacientes, y que han sido encontrados muchas veces las vejigas llenos de piedra. Entonces las enfermedades lo abrían los anatomistas y hubo la preocupación ya, esto en el siglo XVIII. Entonces los urólogos prácticamente son las personas que incorporaron prácticamente el estudio urodinámico, desde que ellos trataron de ver en la vejiga qué es lo que tenía el ser humano, qué es lo que tenía los pacientes, tanto hombres como mujeres. Lógicamente, por la longitud de la uretra, la mujer es más fácil estudiar que el hombre, porque la mujer solamente cuenta con una uretra bastante corta, 2-3 centímetros, y se mete un tubo y se ve el interior de la vejiga. Pero el interior de la vejiga es oscuro, ¿no? Es oscuro, imposible de ver. Entonces, se la idearon en esa época. En esa época no se había inventado la luz. Entonces, antes utilizaban las bujías para iluminarse. Alguien trató de iluminar el interior de la vejiga, pero lógicamente el calor, el fuego. Era imposible hacer ese estudio, era un sacrificio estudiar la vejiga. Y entonces, por ahí alguien inventó la luz. ¿Cómo se llama? Edison, ¿no? Edison. Entonces sacó la luz y utilizaban entonces el foco de Edison. Pero
Edison no tiene culpa, él inventó la luz y punto, sino la gente que se preocupaba darle claridad al estudio de la vejiga para seguir. Ya sabían de los endoscopios, los tubos, ¿me entiendes? Ya sabían. Entonces, pero lo que no sabían, no tenían prácticamente el material suficiente como para completar los estudios. Acá eran unos tromes los franceses. Entonces, ¿qué resulta? Las comunicaciones en el mundo a través del mar utilizaban los alambres de cobre, pero los alambres de cobre se deterioraban también, se perdían, hasta que inventaron prácticamente la fibra de vidrio. A utilizar, ahí avanzó una barbaridad el mundo. Entonces se utilizaban la fibra de vidrio para transmitir la luz de un continente a otro continente, y en la fecha lo utilizan también para la virtualidad. La luz, ¿me entiendes? A través de los cables de vidrio. Entonces, y esa luz es fría, se puede manipular. Y se arregló prácticamente la preocupación del mundo de los urólogos, donde destacan los profesionales franceses, cubanos y el resto de urólogos del mundo, y sacaron prácticamente en el siglo XVIII los estudios endoscópicos. Ellos siguieron avanzando en el mundo para ver si era posible operar, si era posible hacer otras actividades urológicas en que llegaban a ser curados los pacientes. Así llegó la luz fría a través de los endoscopios, y entonces ya se informaba cómo eran las vejigas de los seres humanos, tanto de los hombres como de las mujeres, pero a todos se les estudiaba muy bien. Y es así como ha evolucionado el mundo. Entonces, el urólogo que ya sacó su endoscopio, operaban ya con el endoscopio. Y recién, más o menos, quienes se atrevieron prácticamente a emplear el endoscopio, ha sido más o menos en el año 40, 50, en que los cirujanos generales dijeron, si los urólogos hacen eso, nosotros también queremos hacer en las cavidades abdominales. En cavidades abdominales, el apéndice, tumores, cualquier cosa, ya se arriesgaron. Entonces ya avanzó. Ellos hacían sus 3 puntos en el abdomen, se le llaman aeropuertos, prácticamente para meter los tubos y poder manipular pinzas, agarradores, igualito como hacían los urólogos. Pero el año ya, primero el 40, pues los cirujanos, y después también se atrevieron los ginecólogos, recién en este siglo, bueno, en este siglo. Y esa es la historia. ¿Qué te pareció, Francisco, la historia? Me parece interesante, doctor. Claro, entonces, por eso, al quien que se le debe de prácticamente aplaudir es la especialidad de urología. Mira, acá tenemos la unidad anatomofuncional, cuya función, sumado del riñón, cada riñón, es la función que hace el riñón. Pero no olviden lo que les dije también, que la parte final de la nefrona no es el túbulo colector. Es decir, ese tubo que llega a las papilas a través de una estructura parecida a las espumaderas, los huequitos, ¿no? En cada huequito se instala un tubo de Bellini, pero el tubo de Bellini no interviene en la formación de la orina. Y ese es el que llega acá, a través, miren, acá tenemos una papila renal, una espumadera, y en cada huequito está el filtro, la parte final del conducto de Bellini, que acá cae prácticamente la orina en formación. Entonces, ya se imaginan cómo es esto. Acá yo lo puse esto, simplemente lo que yo dije en la mañana, los cálculos renales que se forman son
por sedimentos. Entonces, los conchitos que le llamamos nosotros, se ponen las piedras, pero estas piedras, cuando están en estructura a nivel ureteral, pueden ocasionar presiones muy altas. Normalmente, el ureter genera una presión de 10 centímetros de agua, pero si se mete una piedra acá, puede generar una presión de 70 centímetros de agua, capaz de destruir el riñón y desaparecerlo prácticamente en 3 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando inicia el dolor, es el dolor más intenso que puede soportar un ser humano. Insoportable, insoportable, pero que así como aparece con brusquedad, muy agresivo, desaparece por nada. Algunos piensan de que eliminó el cálculo. No, el daño continúa. Lo que pasa es que se ha silenciado y hay que tener presente tan útiles que son nuestros riñones. Y también para comerlos son ricos, ¿no, Francisco? A la parrilla, ¿no? Con su vino tinto. Sí, pero son ricos los riñones. Pero hay gente que no los come, ¿no? Así como estos los cajamarquines donde yo procedo, acá toda mi gente son de allá. Allá se come el cuy, todo el mundo dice que comemos rata, pero no es rico el cuy. ¿Tú has comido cuy, Francisco? Sí, doctor. Claro, el cuy no tiene grasa, nada, es carne pura. Esa es la particularidad de ese animal. Entonces, lógicamente que a través del tiempo van a tener que comerlo, porque las poblaciones siguen aumentando. Acá, por otro lado, acá tenemos prácticamente la pelvis, este es el uréter, la entrada. En la actualidad, el mundo ya se mete desde la uretra hasta arriba, hasta la pelvis. Como ustedes saben de la litotricia, que después les voy a tocar, y Bento y Titito trabajan acá arriba para solucionar los problemas obstructivos ocasionados por las piedras. Adelante. Las vías urinarias se dividen en 2 partes: el tracto urinario alto y el tracto urinario inferior o bajo. El tracto urinario alto tiene un origen mesodermal, una función autónoma y regular, y se dice que prácticamente tiene el mismo origen que los intestinos. Entonces, ustedes que están estudiando embriología, que prácticamente cuando nosotros estamos en las 4 semanas, las 4 primeras semanas en formación ya, lógicamente, y me estoy refiriendo propiamente a las vías urinarias, al intestino, en su camino, ¿no? Mucho más, un poquito más antes todavía, cuarta semana, 2 semanas, más o menos, que la vejiga y los intestinos es una sola, es una cloaca. Entonces nosotros tenemos cloacas. ¿Sí o no, Francisco? ¿Están estudiando embriología ustedes? Ya. Entonces, ¿qué resulta? De que heces y orina salían por el mismo orificio. Entonces, ha llegado un momento en que se separa, ¿me entiendes? Ocurre la separación de la parte del tubo digestivo y la parte que es la vejiga propiamente dicha. Por eso que muchas veces hay cruzos de diagnósticos, porque tiene el mismo origen. Cuando hay un cólico renal, y si no tiene experiencia el médico, muchas veces se han metido a sacar cálculos que no existen. En la época prácticamente que no había el adelanto tecnológico, por supuesto. Y también en estas épocas muchas veces hacen cosas que no deben. Entonces, eso era la confusión por el mismo origen. Por eso que cuando hay un cólico renal, de las piedras da bastante gases. Entonces, ahí viene la confusión.
da bastante gases los cálculos. Entonces ustedes, para aclarar, hay que mirar bien su examen completo de orina, hay que pedir su ecografía abdominal, descartar abdomen quirúrgico, descartar la presencia de apendicitis, etcétera, etcétera. Pero, el uréter, la vía urinaria del uréter también tiene su parte, la vejiga, pero el uréter tiene un solo movimiento, que es el movimiento peristáltico, que hace recordar que ese uréter alguna vez ha tenido su origen de las envolturas intestinales también. Entonces, volumen de la pelvis, esto, acá hay que saber, cuando uno quiere tener esta especialidad, tiene que saber el volumen, la capacidad de que tiene las pelvis, el uréter, etcétera, etcétera, para poder entrar, meterse a través de los endoscopios y saber qué cantidad de líquido manipulo para poder, si no lo vas a reventar, pues no. Entonces, por eso el volumen de la pelvis es de 5 ml. La presión hidrostática, depresión hidrostática, es de 0 y entonces el diámetro es de 0 a 5 centímetros de agua. El uréter tiene una longitud de 30 a 25 centímetros, depende si la persona es alta, ¿no? Si es alta, como usted en su promoción debe haber altos y enanos, ¿no? Entonces, el uréter tiene 30, 25, depende de la estatura de la persona, de los pacientes, y tienen un diámetro de medio centímetro, miren, de medio centímetro. Es decir, que prácticamente tiene un diámetro de 5 milímetros. Entonces, ese es el espacio, la oportunidad que le da el ser humano a que salgan las piedras. Entonces, si la piedra le han dado mucho tiempo a que se endurece, a que se llene de otro soluto, a que cristalice, entonces si alcanza dimensiones mayores a 5 milímetros no va a pasar, pues, eso no va a pasar. Por eso te digo de que acá, en este diámetro de 5, de medio centímetro de diámetro que tiene, entonces pone en juego 2 a 10 centímetros de agua. Entonces, por eso se dice que el sistema inervado está inervado por el sistema nervioso autónomo, con dos propiedades, como el intestino tiene una inervación extrínseca, una inervación intrínseca. Las ondas peristálticas ocurren cada 1 o 5 por minuto. En el endoscopio, cuando hacemos citoscopía, a través del endoscopio vemos que el meato ureteral prácticamente se relaja y se contrae, y lo vemos cada 1 a 5 veces por minuto, de acuerdo a la formación de la orina. Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteros impulsan la orina a la vejiga. Entonces, acá, por ejemplo, el epitelio de transición, entonces la parte interna de la vejiga tiene varias capas, que es el epitelio de transición, pero se dice, ¿tiene queratina o no tiene queratina? No tiene queratina. La piel no tiene queratina. Y es por eso que nosotros no absorbemos el agua a través de la piel. No tiene, ¿me entiendes? El epitelio de transición no tiene queratina, pero tampoco absorbe agua. Entonces, esa es la duda. Entonces, miren, y otros aportes que ha dado la tecnología a través del tiempo. Por ejemplo, cuando se instala un cáncer de la vejiga y obstruye prácticamente los meatos ureterales, el orificio de salida de los uréteres, entonces el cáncer, entonces al obstruir prácticamente todo se va a inflar, se va a aumentar las presiones y va a destruir el riñón. Y para que eso no ocurra, entonces tenemos los pigtail, es decir, colita de chancho, ¿no? Un colita de chancho que prácticamente, si no tiene el mandril, se forma una colita de chancho en la pelvis renal y otra colita de chancho en la vejiga. Se pone con los mandriles que se estiran. Una vez que vemos de que ya llegó hacia el riñón y está en la vejiga, retiramos el mandril y se
prácticamente se ubicó la colita de chancho. Entonces, que son medidas salvadoras para conservar los riñones hasta que se solucione el cáncer en la vejiga. Los urólogos han sido muy juiciosos, de mucho aporte. Ustedes saben de que tanto en Estados Unidos como acá, por eso les digo, eso es solamente de mucha cultura. El urólogo estudia más que el ginecólogo. ¿Me escucha, Francisco? El urólogo estudia más que lo mismo sucede en Estados Unidos. Para ser urólogo estudian un tiempo más. Me parece que estudian 4 años, el ginecólogo solamente 3 años. Y lo mismo que acá, porque con ellos prácticamente son la rivalidad, ¿no? Porque ellos son rivales, pero nosotros no nos consideramos así. Lo que pasa que el urólogo trabaja con el nefrólogo, pero tiene el urólogo es el cirujano. El urólogo tiene que tener todavía para ser urólogo capacidad, que es lo que hacen los cirujanos generales. El urólogo, ¿me entiende? Si ve que la vejiga no funciona bien, hace de la vejiga, del tracto digestivo, una vejiga nueva. De todo eso manipula. El urólogo es el que hace los trasplantes renales. Entonces, muy amplia, ¿me entiende? Muchas acciones prácticamente. Por eso, a pesar de eso, ¿no? las mujeres, los jóvenes, tienen el afán de que vean sus vejigas, sus meatos, sus uréteres, todo, los riñones, hasta la pelvis, y se lo buscan al ginecólogo. Y a nosotros nos llegan ya viejitas ya, de las mujeres. ¿Por qué? Porque no pueden dar más los ginecólogos. ¿Me escuchas, Francisco? Sí, ya cuando el ginecólogo no puede, entonces tratan. Antes no había urólogas, ahora sí, bastante urólogas. Entonces, porque es bien amplia, a cierto punto, de que tan amplia es el medio de acción del urólogo, que ya en los urólogos no trata las enfermedades de transmisión sexual, eso se lo dejan para actividad para el dermatólogo, pero el dermatólogo a veces no puede y lo manda. Siempre al final el que va a solucionar los problemas es el urólogo, los ginecólogos también. Cuando jóvenes lo mina el ginecólogo a las mujeres, pero cuando están viejitas, nosotros prácticamente somos como un cajón de Pandora, por viejita nomás se acercan. Yo dice, sí, pero doctor, cuando están viejas ya vienen a usted, a nosotros le decimos. Entonces, yo, Francisco, como te digo, yo tengo la especialidad de urología. A pesar de mis méritos que he tenido en la vida, pero decidí ser uróloga porque prácticamente mi hermano se había metido, pero yo jamás, yo no. Es una historia muy larga de contar, pero lo cierto es que hemos llegado a donde estoy. Entonces, pero siempre de mucho techo. Yo he hecho trasplantes de riñones en gente de 12, 14 años, ¿sí? Y operaba con Primo Pacheco, el primero que operó el primer trasplante de corazón de la Almenara, ¿no? Te conté, Francisco, ¿no? Sí. Entonces, un buen hombre, muy buen hombre, muy calentón, mucho quería a su mamá, y el día que murió su mamá, porque viejita ya se murió, yo creo que se quitó la vida, porque no sé si llegó a casarse o no casarse, pero operaba. Qué casualidad que una semana después que murió su mamá, se quitó la vida, me parece. Cuando uno quiere, se quieren los seres humanos, se quieren de verdad. ¿Qué dice Francisco? Así. Ya hizo. Entonces, así es, pues. Pero me saco el sombrero por Primo Pacheco. Entonces, sigamos adelante.
Mire, fisiología de las vías urinarias, tracto urinario bajo, dos orígenes, endodermal y mesodermal. Endodermal ya saben el origen prácticamente que tienen los intestinos, tiene una función autónoma, refleja, primordialmente voluntario. Entonces, en la unión de la vejiga con la uretra hay dos esfínteres. El hombre, la mujer tiene uno nomás, y que tiene que ver con el control de la micción, pero que tiene que ver con el almacenamiento y el vaciamiento de la orina. El esfínter uretral interno, o cuello vesical, que es de la mujer. Los fascículos musculares pasan cada lado al lado de la uretra. Y el esfínter uretral externo, que esto es del hombre, entonces la mujer tiene su esfínter uretral interno y el hombre tiene algo más. Así mejor, así pensemos. Los dos tenemos, tanto el hombre como la mujer, esfínter uretral externo, pero el hombre tiene el esfínter uretral interno, cuello vesical. Entonces, el hombre tiene dos esfínteres y la mujer un esfínter. Miren, acá, miren esta figurita. ¿Se nota el movimiento en la pantalla, hijo? ¿Sí, no? Miren, acá está el esfínter uretral interno. Acá está prácticamente el esfínter uretral externo. Acá está prácticamente el diafragma, el esfínter, que contiene la salida de la orina. Y acá en esta parte el esfínter uretral interno, miren cómo se cierra esta parte. Por eso cuando el hombre y la mujer hacen relaciones sexuales, el esfínter, miren acá hay unos orificios, miren acá. Se nota, Francisco, acá, ahí. Hay unos orificios, ¿no? Ese es el esfínter, esa es la salida de... Esa es la parte por donde sale el esperma. Cuando terminan las relaciones sexuales, entonces ese esperma, cuando el hombre ha terminado la relación sexual, este esperma no se va a la vejiga. Este esperma se va hacia adelante y podemos tener hijos. Quiere decir que gracias a la próstata nosotros podemos tener hijos. El día que interviene en la próstata, saca la próstata, prácticamente descubre el esfínter uretral interno, y cuando el hombre termina su relación sexual, el esperma, entonces va a parar a la vejiga, a mezclarse con la vejiga, pero no se vaya, hace la relación sexual en seco, ya no lo moja la mujer, salvo que tenga su tacita de agua para mojarla, ¿no? Porque ellas extrañan prácticamente que no le viene ese contenido, ¿no? Espermático. Entonces, es muy importante. Y otras virtudes que tiene la próstata que no es el momento de tratarlo. Entonces, ya sabes. Yo fui a parar al Palacio de Justicia, no porque el problema era mío, sino que había una mujer, una joven, que acusaba a un viejito, como yo, lo acusaba de que el hijo que estaba formándose en su vientre era prácticamente del viejito. El viejito asustado, pues, y yo me preguntó, pues, me dijo, ¿usted qué piensa, doctor? Que ese hijo es de lo que ella dice, que le corresponde al viejito. Y yo le hice una sola pregunta nomás, y le dije, ¿y usted conserva su próstata? Le digo, ¿lo han operado de la próstata? Y él me contestó delante del juez, sí, doctor, a mí me han operado de la próstata. Ah, ya, le dije, sí, muy bien. Y al final, el juez me preguntó, ¿y qué dice el doctor al respecto? ¿Qué dice sus estudios? Le digo, ese no es hijo de ella. En esa época todavía no había ADN, ¿eh? Ese no es hijo de ella. Tal vez se descubra algún método y se haga como yo precisión, pero ese hijo no es de ella. Hoy me insultó la mujer, me insultó, atorrante era, ¿no? Entonces yo lo miré nomás, pero yo tenía que decir la verdad, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, después han pasado los años, el hombre ya maduró un poco más, 20 años después, apareció ya también el ADN y me dice, doctor, muchas gracias.
ese bebé no es mío. Es así como usted decía. Entonces, mira cómo son los conocimientos. Por eso te digo, la medicina es hermosa. Y si vuelvo a nacer, prácticamente vuelvo a estudiar medicina. Pero ya sería pues en otras condiciones, ¿no? Adelante. ¿Escucharon, no? ¿Aprendieron, no? Yo les dije, pues, de que eso prácticamente iban a tener conocimiento, que muy poco lo sacan. Una vez que salen de esto ya no hablan. Acá, por ejemplo, estas imágenes, también soy creativo, ¿no? ¿Por qué la poliuria? ¿Por qué el ser humano orina mucho? Entonces, la próstata tiene dos historias. Mire, hasta la fecha, el ser humano no sabe por qué crece la próstata. La próstata, cuando antes de los 40 años en los varones, antes de los 40 años, si se inflama, recibe el nombre de prostatitis. No hay aumento de células en la población que conforman la próstata antes de los 40 años. Pero una vez que pasan los 40 años, así, a reloj suizo, la próstata empieza a multiplicarse sus células, no se sabe por qué. Entonces comienza a multiplicarse sus células, aumenta de tamaño y comprime la uretra. Y prácticamente como aumenta de tamaño, yo me puse a hacer esta cosa de acá. ¿Por qué la poliuria? ¿Por qué orina cada rato? Entonces, ¿qué cosa sucede? Acá tenemos, miren, la próstata, como ven allá. Y acá nosotros, una función normal, evacuamos la orina cada 4 o 5 horas. Esto es normal. Pero si nosotros observamos lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, hay algunos que le aumentan la próstata bárbaramente. 60-70% de varones le aumentan la próstata. Entonces, la próstata, miren cómo ha crecido, aumentado de tamaño, y solamente ha dejado una media luna. Ese es el espacio que va a ocupar la orina, pero prácticamente ya se dilató y todo, prácticamente el umbral de excitabilidad de esas van a ser pronto. Entonces, acá se va a contraer esa vejiga, como tiene una forma platanoide, se va a contraer cada media hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Es decir, muy fastidioso. Que esta anomalía puede deprimir al ser humano. Yo conozco gente que no han podido controlar prácticamente la frecuencia urinaria y se han eliminado. Entonces, mucho cuidado con esta especialidad. Adelante. Bien, acá tenemos el endoscopio. Miren todo lo que se hizo en esa época, siglo XVIII. Se hizo varias tuberías, varios conductos, a través del cual se introducen los asas. La asa, miren acá rebanando un pedazo de próstata para sacarle todo, como si fuera sacando toda la comida de una naranja, ¿no? Incluso a veces se ayudan con el dedo y prácticamente empujan la próstata y la rebanan. Miren, acá está en esta posición, en otra posición, prácticamente está en plena operación y después de la operación quedó así. Prácticamente se eliminó, prácticamente se desobstruyó la salida de la vejiga hacia el esfínter uretral externo. Acá está el esfínter uretral, fibra muscular esquelética. Y entonces, al terminar, acá está el veromontano, la salida de los orificios de eyaculadores, y que prácticamente cuando se termina la relación sexual, toditito el esperma va a parar a la cavidad vesical. Y el hombre termina su relación sexual en seco. Por eso les digo en forma de broma, la mujer extraña esa situación que prácticamente no recibe el esperma. Cuando tiene su próstata y no sale la orina, no sale el esperma, es por la tansulosina, que después lo voy a explicar. Es la tansulosina. Pero en ese caso, suspenda la tansulosina, pues. Y si quieren mayor esperma, que coman frutos secos.
o puede ser que tome su jugo de manzana con cáscara y todos en la mañana, su fruto seco, por ejemplo, sus almendras, puede ser sus pecanas, puede ser todo, las uvas, todas las frutas secas. Eso incrementa prácticamente el volumen espermático. No van a llegar como los elefantes, ¿no? Un elefante macho para empreñar prácticamente una hembra, entonces le deposita casi un balde de esperma, le deposita el elefante. ¿Para qué? Para que salga un elefante nada más, mira cómo es la vida, ¿no? Un elefante, un montón de esperma, un balde de esperma, y sale un elefante chiquito nomás. Ya, entonces, adelante. Miren acá también, esto es lo que vimos acá, figurativo, y acá este es real. Miren, acá prácticamente esto de acá es el verum montano. Si tú te llevas con laza, lo cortas, el verum montano lo dejas incontinente, porque ahí está el esfínter uretral externo. Miren, y acá está la entrada de la vejiga, la parte negra de la vejiga. Acá está ubicado una vista que nos permite explicar. Esto de acá es el verum montano. Ese es el límite que te dice, no hagas nada acá, porque lo dejas incontinente al ser humano. Entonces, acá, esta parte de acá, es la próstata que ha crecido, y esta es la próstata que ha crecido, y prácticamente ocluye, y esto molesta una barbaridad. Después de la operación queda así, ¿ve? Este es el verum montano, y acá ya se puede ver la vejiga. Entonces, cuando el ser humano es operado, se queda así, y prácticamente ya se puede orinar, ¿no? Fisiología de las vías urinarias. La pared de la vejiga es extraordinariamente distensible. Se puede almacenar cantidades crecientes de orina sin aumentar de forma significativa la presión de la vejiga y permitir así el drenaje del riñón y la continencia vesical. La micción es un reflejo espinal de estiramiento facilitado e inhibido por los centros cerebrales superiores. En los lactantes es involuntaria hasta los 2 años de edad. Cuando una persona, un niño, se orina en la cama hasta los 2 años de edad, es normal. Solamente hay que enseñarle a que haga sus necesidades de acuerdo como hacen los adultos. El umbral de la micción es 18 centímetros de agua de presión hidrostática. El control voluntario puede mantenerse hasta que la presión vesical alcanza 100 centímetros de agua. Entonces, nosotros, por ejemplo, la vejiga se va llenando de orina y no modifica sus presiones, no modifica sus receptores de resección, se sigue llenando. Pero si nosotros comprimimos el músculo abdominal, prácticamente variamos este umbral de la micción y lo podemos llegar hasta el borde de acá. Y si lo llegamos acá no vamos a orinar. Y si nosotros no podemos orinar por presencia de la próstata y ha llegado a esta presión, prácticamente nos vamos a orinar en nuestro pantalón. Una vez que un reflejo miccional comienza, es autorregenerativo. Toditito se estimula y se contrae la vejiga. Entonces, y se orina. Acá, miren, acá prácticamente, esta es una vejiga vacía. Esta vejiga está contraída. Así es la vejiga, está contraída. Y que prácticamente acá hay espacio. Si damos un corte de la dirección que ustedes quieran sagitar, prácticamente hay espacio. Que este espacio, cuando la vejiga se distiende, prácticamente tiene una gran capacidad. Acá tenemos, por ejemplo, la parte interna de la vejiga, como un ureterio con múltiples capas que no tienen queratina y que prácticamente no tienen poder de absorción. Entonces, en cambio, la piel, como le digo, tiene queratina, pero la piel no absorbe agua. Pero la vejiga no tiene la queratina, algo paradójico, ¿no? Y no absorbe agua. Fisiología de las vías urinarias, control neurológico de la micción.
Y estas son una de las cosas muy difíciles, no están bien claras, pero se hace lo que se puede. La investigación básica sobre la neuroanatomía y la neurofisiología del tracto urinario bajo nos permite entender nuestra limitada comprensión del tema. Hay un control central y hay un control periférico. El control central en la cabeza, que puede ser inhibida o puede ser facilitada. El centro inhibidor es la corteza cerebral y el tallo encefálico también. Entonces, cuando esta parte ordena que no se orine, no se orina. Pero si está cerca del umbral de vegetabilidad, sí se desprende y no obedece al centro inhibitorio. Después, por ejemplo, tenemos el centro facilitador. Acá tenemos el hipotálamo, la protuberancia anterior, y después tenemos el control periférico, el sistema representado por el sistema nervioso autónomo y otro control somático, es decir, aquellas partes, cualquier parte del cuerpo que pueda responder a un estímulo eléctrico. Ese es el control somático. Tiene prácticamente el esfínter uretral externo. Una inervación principal dado por el nervio pélvico, raíces S2, talla 4, y fibras sensitivas y motoras, pero estos son de naturaleza parasimpáticas. Después la inervación secundaria, que es el nervio pudendo, raíces S2, raya 4, es el nervio hipogástrico, que esa es una rama simpática que viene de T10, raya L2. Muy importante para ver la vejiga neurogénica, porque las personas son parapléjicas, etcétera, etcétera, para hacer los estudios urodinámicos, ¿no? Ya les digo, esto no les voy a tomar. No quiero hacer la vida imposible. Entonces, fisiología de las vías urinarias, farmacología de la musculatura del tracto urinario bajo, está bajo control del sistema nervioso autónomo, actúa sobre las células de la fibra muscular lisas a través de los mediadores químicos como es la acetilcolina, representante del parasimpático, y noradrenalina, representante del simpático, liberados en las terminaciones nerviosas, las cuales actúan sobre los receptores específicos de la membrana celular. El efecto de la estimulación parasimpática es de contracción muscular, que es el detrusor, el músculo que envuelve la vejiga. El efecto de la estimulación simpática tipo alfa es de contracción muscular y tipo beta es de relajación muscular. Estimulación simpática tipo alfa es de contracción muscular, y de tipo beta de relajación muscular. Entonces, recientes investigaciones, esto yo lo tengo hace como 20 años, ya no es tan reciente. Recientes investigaciones sostienen la existencia de un tercer componente en la inervación autónoma mediado por el nervio NAC, no adrenérgico, no colinérgico. Es decir, que no está comandado con estos mediadores químicos que tiene el parasimpático ni el simpático. Como neurotransmisores es el BIP, sustancia P, vasodilatadores, óxido nítrico de mucha participación en las erecciones penianas, implicadas en la relajación de la uretra y el cuello vesical. Entonces, estos son los receptores que les digo. Miren, estudiando, Francisco, yo ya voy a terminar y a las 7 tengo que entrar con otro grupo, pero es de ustedes, de Villarreal, pero ellos, no, de Villarreal no, es de San Marcos. Entonces, no interrumpan, no se preocupen ustedes, lo único que les voy a decir que esperen nada más, ¿me entienden, no? Así, si entran ya. Fisiología de las vías urinarias. Hay poblaciones, hay receptores beta y receptores alfa. En el cuerpo de la vejiga, miren, la población de beta es mayor que los receptores alfa, pero beta es relajación y alfa es contracción. ¿Está bien o no? Vuelvo a repetir, la población de estos receptores, que es prácticamente parte de los adrenérgicos,
Hay receptores beta y receptores alfa. Esos son los receptores, que esos son receptores prácticamente simpáticos. Entonces, hay receptores beta, receptores alfa. La mayor cantidad de receptores beta hay una mayor población de receptores beta que receptores alfa. Beta es relajación y alfa es contracción. Si la población, ¿me entiende? Si yo estimulo, por ejemplo, bloqueo los receptores alfa, que hay bastante, una vez ya me están llamando, espérate, un ratito voy a llamar, un ratito. Sí, estos son los receptores que yo hablo. Es de tipo alfa, es de contracción muscular. Y el tipo beta es de relajación muscular. Pero se da que el cuerpo de la vejiga, tanto del hombre como de la mujer, la población de receptores beta es mayor que la población de receptores alfa. Y la diferencia sería mayor si yo doy alfa-bloqueadores. Ustedes habrán escuchado la tamsulosina, que es de mucha ayuda a los prostáticos. Y también no solamente a los prostáticos. Esto bien sirve también para la gente que no se erecta bien el pene. Entonces, se le da esto y prácticamente hay mejor erección peniana. Entonces, pero acá no se trata del pene, se trata de la función de la vejiga. Entonces, beta es, anoten, relajación, no lo voy a tomar, pues, y alfa es contracción. Eso en el cuerpo de la vejiga. En el cuerpo, en la uretra, la población es al revés. En la uretra, la mayor población es alfa y la menor población es beta. Entonces, miren, acá no he sabido cómo hacerlo, pero es así, mayor población alfa y acá menor población beta, lo contrario de la de arriba. Yo cuando doy un alfa bloqueador, que se llama así la tamsulosina, alfa bloqueador, entonces yo bloqueo el alfa. Entonces la vejiga va a predominar su relajación, va a contener mayor cantidad de orina. Y acá, si yo bloqueo los receptores alfa, acá los betas prácticamente, los betas se van a contraer y prácticamente no va a haber escape de orina. Adelante. Receptores estrogénicos del tracto urinario inferior. Por inmunohistoquímica se localiza en el uroepitelio de la base vesical, en la uretra, tejido conectivo y el músculo estriado perineal. La menopausia. La menopausia se caracteriza por la disminución de los estrógenos circulantes en la mujer a partir de los 40 años. Pero ahora se han avivado las mujeres porque prácticamente ya han alargado prácticamente estos periodos de 50, por eso que a los 50 años pueden tener hijos. Ya, eso es otra historia. Ocasiona la atrofia de los epitelios vaginal, ocasiona la ausencia de estrógeno a nivel vaginal, ocasiona prácticamente atrofia del tejido uretral y vesical y un aumento del pH vaginal que favorece la colonización de bacterias de origen fecal. Y mayor todavía si está gestando, la cosa se agrava. Acá, vuelvo a repetir que es muy importante, menopausia se caracteriza, o sea, cuando las mujeres tienen 40 años, la cantidad de estrógenos circulantes en sangre ocasiona la atrofia del epitelio vaginal, uretral y vesical. Por eso que las mujeres a esa edad, una gran cantidad prácticamente se alejan de la vida sexual, pero tienen que usar pues su lubricante, que no actúen a lo bestia, sino que hay que darle su lubricante a la mujer, pero no el estrógeno del ovestín, sino hay que darle el estrógeno vegetal. ¿Qué es lo que tiene el estrógeno vegetal? La papaya tiene esa fruta que hay en la selva, ¿cómo se llama? El aguaje, ¿no? Francisco. El aguaje, la papaya, tiene bastante estrógenos vegetales y eso les sirve mucho a las mujeres, ¿no? Y entonces,
que favorece la... ¿Por qué? Porque se altera hasta el pH, porque el pH de la mujer es ácida. El pH de la secreción peniana es alcalina. Por eso que los lavados de la mujer no pueden ser utilizados en el hombre, se irrita el hombre. La mujer no, ya sabe cómo se defiende ella. Entonces, por favor, cada uno tiene su jabón, cada uno tiene su líquido, que favorece, que sí tiene que cuidarse, porque si no, como está cerca del trasero, prácticamente en las mujeres, prácticamente se infectan. Estrógenos ocasiona hiperactividad vesical. Orinan a cada rato por mayor sensibilidad de los receptores nociceptivos y que desencadena el reflejo misional. La disminución de estrógenos ocasiona fibrosis uretral por aumento de colágeno y disminución del cierre uretral. Estos son lo voy a leer fácilmente, ya rápidamente, ya ustedes lo leerán de nuevo. Este es el bacilo de Dornberlein. Este es un alemán. O lactobacilo le llaman, lactobacilo, como yogur de la secreción vaginal. Son microorganismos probióticos utilizados para restablecer el equilibrio ecológico de la vagina. Recupera la flora vaginal normal. Frena el desarrollo de gérmenes y hongos gracias a la producción de H2O2, agua oxigenada, que dificulta la reproducción de especies que no poseen catalasa anaeróbica, o metabolizando la glucosa y el glucógeno presente por el estrógeno. Entonces, pero como no hay estrógeno, ya la cosa cambia, obteniendo prácticamente ácido láctico que mantiene un pH vaginal bajo, y ese es el pH de la secreción vaginal, es ácido. Entonces, con lo que previene y tratan la vulvovaginitis o la leucorrea, los descenso vaginal anormal, que es causa de la mayor consulta de ausencia laboral, sobre todo en las embarazadas ocurre eso. Durante el embarazo disminuye los lactobacilos y conveniente de recuperar para restaurar la defensa natural de la vagina, tal como lo indica el programa de prevención del parto prematuro en Alemania. Esto prácticamente son los datos, los defectos en el control de la fisiología de la vía urinaria, los defectos en el control de la micción tienen una gran importancia clínica debido a las consecuencias psicosociales que derivan esta alteración, sobre todo los parapléjicos. La fractura debajo de D12 raya L1 ocasiona una vejiga neurogénica flácida y arriba D vejiga neurogénica espástica. Flácida permite prácticamente la vejiga se llena, pero no se contrae. Y la espástica se contrae cuando las lesiones son más altas, eso es lo contrario, espástica que no permite mayores cantidades de orina, salvo lo permitido nada más. Los estudios urodinamicos tienen todos estos componentes para prácticamente estudiar la urodinamia. Miren, acá se está haciendo una urodinamia. Acá está esto prácticamente, acá está la presión de la vejiga, volumen vesical. Esta es una contracción normal. Así responde una persona normal con su vejiga. Pero cuando son cuadriplégicos, cuando el volumen supera los 450 y se contrae acá, es una vejiga flácida. Y cuando se contrae prácticamente arriba, antes de los 450, espástica, también no es normal. Esto prácticamente, esta vejiga se contrae antes de los volúmenes normales. Esta es la urodinamia. Acá está, por ejemplo, fase de vaciamiento. Acá prácticamente está orinando. Acá prácticamente el esfínter uretral externo, la electromiografía que está acá, está inactivo, no hay actividad del esfínter. Y después presión vesical y presión abdominal. Ya cuando sean de la especialidad, todas esas cosas se hacen. Y esto es para despedirnos. Entonces, pero acá tienen ustedes como para poder sacar preguntas. ¿Me entiende, Francisco? Pero eso ya no lo voy a tocar. Acá de nuevo lo que le dije en la mañana. Es una pena prácticamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Los arequipeños quieren vender más el día. ¿Qué es esto?
Entonces, véndanle a cualquiera, pero menos a los chilenos. Entonces, esto y en algún momento vamos a analizar. Ya. Entonces, acá, eso es lo fundamental, es lo que quiero que entiendan esto. A veces hay personas que llegan, y bueno, que una persona adulta, decir, póngale su sonda, pues, y si lo ponen las enfermeras, que no, sin ningún problema. Lo que tienen que saber ustedes es que el diámetro de la uretra masculina adulta es 1 centímetro de diámetro. En la mujer es un poquito más, y más flácida por el estrógeno, ¿no? Un poquito más gruesa puede entrar. Pero en los niños es de medio centímetro. Entonces no puede entrar cualquier sonda. Es un recién nacido. Ustedes lo único que tienen que hacer es, si saben de que la uretra del recién nacido es medio centímetro o 5 milímetros, miren lo que se hace. Entonces, el uso de sondas se basa en la escala francesa, SF francés. Hay otros países que lo sacan también, pero sobre todo usamos los franceses. El número de cada sonda se divide entre 3 y se expresa en milímetros. Por ejemplo, si es una sonda, tengo al frente una sonda número 18, tiene una bolita roja. Ese tiene un diámetro aproximadamente de 6 milímetros o 0.6. Es decir, porque yo le he dividido entre 3, 18 entre 3. Entonces, ¿cuánto es? 18. Entonces, yo tengo una sonda en mi mano que tiene un diámetro de 6 milímetros. ¿Y esto puede pasar a una persona adulta? Sí, porque la persona adulta, el diámetro de su uretra es 1 centímetro o 10 milímetros. ¿Entendido? Esta sonda sí pasa. En cambio, en un niño, esta sonda no va a pasar. Tienen que buscarle una sonda que prácticamente, que del producto, por ejemplo, si es 9, la sonda Neraton o cualquier sonda es 9, yo lo divido entre 3 y 9 entre 3 es cuánto, 3 milímetros. Y si el niño tiene 5 milímetros, esta sonda 9 que dividido entre 3 es 3, entonces esa sonda sí pasa y podemos evacuar la orina de un recién nacido. ¿Entendido, Francisco? Entonces, bueno, eso es lo que he podido alcanzarlo, pero esto se les va a servir, porque de acá ya no lo van a escuchar. ¿Me entiende? Hay mucha dejadez en este aspecto. Entonces, pero les va a servir. Vas a ver, acuérdense de mí. Ya, muchachos, qué gusto he estado con ustedes. Yo te estoy alcanzando prácticamente los 2 TTT, te lo voy a alcanzar. Y te voy a alcanzar algunas cosas más. ¿Ya, hijo? Entonces, ¿quieres que te responda? Bueno, ya veremos qué cosas vamos a hacer. Ya, Francisco, gusto en conocerte, ¿ya? Ya me están llamando. Ya, nos estamos viendo. Chao, muchachos. Buenas noches, doctor.